Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Hola, hola. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal, Juan Delgadillo? Bien, ¿qué tal, profe? Tranquilo, pa, ¿verdad? Vicente Gaona. Todo tranquilo. Delgadillo, tu micrófono está con mucho ruido. Ahí está, ahí está. Ahí, de vuelta. Abrí un poco tu micrófono. Hey, Con está. ruido. Hey, Dale, salgo. salí y entra de vuelta, te espero. Bueno, ¿cómo estamos, chicos? Hoy empezamos la parte de flotación. Vamos a esperar un ratito más. Faltan todavía unos minutos y están 6, 7 recién. Y son 40, 42. Encontraron el material de apoyo ahí, ¿verdad? Ahí en la plataforma. Yo no vi, profe, porque estoy desde mi celular ahora. Ah, bueno. Pero para los que tienen computadoras sí pueden abrir y ver un poquito el material. Bueno. Encontraron, Elian, encontraron en la plataforma el material. Ahora ya a ver. Dale. Capítulo 5 dice. Sí, página 128. Flotabilidad. Sí, correcto. La flotabilidad. Bueno, en el foro dice luego flotabilidad. Y teóricamente tenemos que hacer un comentario. Y el comentario que podemos hacer sobre flotabilidad es muy extenso, ¿verdad? Quien más, quien menos sabe lo que es la flotabilidad, algo de flotabilidad. Quien más, quien menos sabe nadar, ¿verdad?
o por lo menos se metió en algún río, en alguna piscina, alguna pileta por ahí, ¿verdad? Y experimentó lo que se llama la fuerza de flotación. El líquido generalmente trata de empujar cualquier cuerpo, por más que flote o por más que se hunda. Siempre trata de empujar. Y fue Arquímedes quien descubrió este fenómeno. Descubrió este fenómeno mientras estaba bañando en una pileta pública, en una fuente. Y de ahí que dio el grito de Eureka. ¿Ustedes escucharon alguna vez la palabra Eureka? Sí, profe. Bueno, fue Arquímedes el que gritó esa palabra y salió corriendo de la pileta, de la fuente, cuando se dio cuenta que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza, una pérdida aparente de su cuerpo, una pérdida aparente de su peso, y esa pérdida es igual al peso específico del líquido por el volumen que ha desalojado el cuerpo. El volumen del líquido que ha desalojado, ¿verdad? Cuando uno se mete a una pileta, por supuesto que el nivel sube, el nivel del líquido sube. Pero si se mete en una pileta que está al ras, evidentemente, al meter un cuerpo, ¿verdad? Se va a derramar el mismo volumen que el cuerpo entró en la pileta, ¿no es cierto? Entonces, el principio de Arquímedes nos hace recordar hoy en este capítulo sobre flotabilidad. Y de ahí vamos a usar varios conceptos para poder resolver los problemas que se nos presentan. Todo respecto a la flotabilidad. Ustedes saben algunas anécdotas por ahí de los barcos antiguos, de los barcos de los españoles, ¿verdad? Que tenían una tarima bien alta en los mástiles y le llamaban carajo, el carajo. De ahí la palabra andate al carajo. Cuando uno se porta mal, el capitán del barco le manda al carajo. Y eso quiere decir que tiene que subir allá arriba para mirar a ver si ve algunas aves o si ve tierra, ¿verdad? Y así fue que Yáñez Pinzón gritó tierra cuando venía con Colón. Bueno, basta ya de historia. Han de saber seguramente ustedes eso. O por lo menos la palabra carajo han de saber. Bueno, van entrando gente, somos 11. Somos 11. Vamos a esperar un ratito más. Y 4 minutos. Bueno, algo más de flotabilidad. Los submarinos, ¿verdad? ¿Cómo es que pueden sumergirse y también pueden flotar al nivel de la superficie, ¿verdad? Y, en fin, hay un montón de cuestiones que podemos preguntarnos, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar este fenómeno de flotabilidad, ya en forma analítica, ¿verdad? Vamos a descubrir un poquito la teoría de Arquímedes, el principio de Arquímedes, y vamos a desarrollar algunos problemas. ¿Qué pasa que no entran a clases? Bueno, vamos a
mal inicio, no, paciencia. En el capítulo 5 de flotabilidad, ¿verdad? Siempre que un objeto flota o está sumergido por completo en un fluido, está sujeto a una fuerza de flotación. Eso es lo que dijimos. Cualquier cuerpo que está sumergido o que flota está sujeto a una fuerza que le empuja hacia arriba, como queriendo sacarla del líquido. La flotabilidad es la tendencia que tiene un fluido a ejercer una fuerza que da apoyo a un cuerpo que está sobre él. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro material de apoyo. Este material de apoyo que está con mi letra, ¿verdad? Que yo mismo lo he confeccionado, está bastante bien resumido y es bien didáctico. Por eso es que con esto no perdemos tiempo y vamos directo al grano. Directo al grano. Muy bien. Un cuerpo en un fluido, ya sea que flote o esté sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. La fuerza de flotación actúa en dirección vertical hacia arriba a través del centroide del volumen desplazado y se define por medio del principio de Arquímedes. La fuerza de flotación Fb es gamma del fluido por volumen desalojado. Gamma por volumen me da la unidad de peso y la fuerza es un peso, o sea, el peso de un cuerpo es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Fd, fuerza de flotación, gamma F, peso específico del fluido, y Vd, volumen desplazado o desalojado. Dice, procedimiento para resolver problemas de flotación. Primer paso, determinar el objeto para la solución del problema. Segundo paso, dibujar un diagrama de cuerpo libre del objeto en el fluido, mostrando todas las fuerzas que actúan. En tercer lugar, escribir la ecuación de equilibrio estático en la dirección vertical. Sumatoria de fuerza vertical igual a 0, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerza vertical igual a 0. Y hacia arriba positivo siempre. Y por último, el cuarto punto, resolver lo que se quiere. Si se quiere calcular la fuerza, el peso, el volumen, el peso específico, y tener presente siempre lo que viene ahora. La fuerza de flotación se calcula por la fórmula de Arquímedes, gamma por volumen. El peso de un objeto sólido es el producto de su volumen por su peso específico. O sea que peso le llamamos W aquí. Gamma por volumen. Un objeto cuyo peso específico es menor que el del fluido tenderá a flotar, debido a que el peso es menor que la fuerza de flotación. Y un objeto cuyo peso específico es mayor que el del fluido, ese objeto tenderá a hundirse, porque su peso es mayor que la fuerza de flotación. La flotabilidad neutral ocurre cuando un cuerpo permanece en una posición dada, donde sea que se sumerja en un fluido. En ese caso, el peso es igual a la fuerza de flotación, ¿no es cierto? La fuerza de flotación dijimos que era gamma por volumen desalojado, gamma del líquido, gamma del líquido. A no confundir eso, Muy bien. En la siguiente página vemos un problema muy simple que nos aclara un poco el panorama. Vamos a mirarle y después vamos a hacer algunos en el pizarrón. Un cubo con aristas que mide 0,5 metros está hecho de bronce
y tiene un peso específico de 86,9 kilonewton por metro cúbico. Determine la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para mantener al cubo en equilibrio completamente sumergido. Primero en agua y segundo en mercurio. La gravedad específica del mercurio es 13,54. Entonces, fíjense ustedes, ese cubo de cobre, es de cobre, de bronce, muy bien. Tenemos una vista en perspectiva y al lado tenemos el diagrama de cuerpo libre. El peso supuestamente está en el centro de gravedad. La fuerza de flotación siempre trata de levantarlo hacia arriba, ¿verdad? Y posiblemente la fuerza externa tenga que ser hacia arriba también, porque el peso posiblemente sea mayor que la fuerza de flotación. Entonces hay que estirar hacia arriba para mantener sumergido. En otros casos, por supuesto, hay que empujar hacia abajo para mantenerlo sumergido. Muy bien. La fuerza externa que lo soporta y la fuerza de flotación, el peso, el centroide, es el centro de gravedad del cuerpo. Solución. Con la suposición de que el cubo no permanecerá en equilibrio por sí mismo, se requiere de alguna fuerza externa. El objetivo es encontrar esa fuerza en magnitud y dirección, o sea, hacia arriba o hacia abajo. El peso del cubo es hacia abajo, en el centro de gravedad. La fuerza de flotación es hacia arriba, a través del centroide del volumen. En este caso coincide con el centro de gravedad. Y la fuerza externa que se aplica externamente, en realidad no se sabe con certeza si es hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, la experiencia nos puede ayudar. Si nuestra selección estuviera equivocada, el resultado final nos va a indicar. Si es negativo, está errado. El siguiente paso, sumatoria de fuerzas verticales, ¿verdad? Y vamos a poner de acuerdo a lo que nosotros suponemos. Suponemos que la fuerza externa vaya hacia arriba. Entonces, la fuerza de flotación más la fuerza externa, que tienen el mismo sentido, menos el peso, tiene que ser cero, porque tiene que ser cero la sumatoria de fuerzas verticales. Y de ahí sacamos que la fuerza externa es el peso menos la fuerza de flotación, haciendo el cálculo adjunto, ¿verdad? El peso sabemos que es gamma del bronce por volumen del bronce. Me da 10,86. Y la fuerza de flotación es gamma del líquido por volumen desalojado. En este caso el volumen desalojado es el mismo volumen que el cuerpo. Y de ahí sale que la fuerza de flotación es 1,23. Finalmente, la fuerza externa va a ser el peso menos la fuerza de flotación. Y me sale positivo. Eso quiere decir, el resultado positivo nos dice que la suposición de la dirección de la fuerza externa que yo supuse que iba hacia arriba está correcto. O sea, si me sale positivo esa sumatoria, ese resultado de la fuerza externa quiere decir que yo supuse bien. Ahora, si yo hubiera supuesto al revés, hay que plantear el problema y me va a salir negativo. Entonces, así es como verificamos si nuestro procedimiento está correcto o no. A los que tienen mecánica de materiales conmigo, esto mismo ya estuvimos viendo, ¿verdad? En el caso de equilibrio de cuerpos en el plano o en el espacio. Equilibrio de cuerpos rígidos, que estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces,
Este es el procedimiento para encontrar la dirección de la fuerza externa para mantenerlo bajo el líquido. Muy bien. Vamos ahora a mirar el mismo ejercicio, pero con unos con ejemplos numéricos. Cuando el cubo está sumergido en mercurio, el mismo ejercicio, pero cuando está sumergido en mercurio. El objeto es el mismo que el caso anterior. Y vamos a suponer que la fuerza externa también es hacia arriba. Vamos a suponer. Entonces, fuerza de flotación más fuerza externa menos el peso igual a 0. La fuerza externa va a ser peso menos fuerza de flotación. El peso ya habíamos calculado anteriormente. Y la fuerza de flotación, ahora vamos a calcular gamma del mercurio por el volumen. Y eso me da un valor de 16,60. 16,60 kilonewton es la fuerza de flotación. Imagínense ustedes. Entonces, la fuerza externa, peso, menos la fuerza de flotación, me da un valor de menos 5,74. Menos 5,74. Eso quiere decir que la suposición que yo hice al poner la fuerza externa hacia arriba está mal. Esa fuerza externa tiene que ser hacia abajo. Hay que empujar. Alguien tiene el micrófono abierto. Esa fuerza hay que empujar el cubo de bronce para que se hunda. Para que se hunda. O si no, flota. Para mantener totalmente hundido. El signo negativo de la solución significa que la dirección que se supuso estaba equivocado. ¿Qué les parece? Hay una observación ahí. Gamma del bronce es 86,9 y gamma del mercurio es 132. Quiere decir que el bronce flota en el mercurio. Debido a que el gamma del bronce es menor que el gamma del mercurio, sin una fuerza externa que lo impidiera, el cubo tendería a flotar. Por lo tanto, la fuerza externa sería hacia abajo para mantenerlo en equilibrio bajo la superficie del mercurio. Qué interesante, ¿no le parece? ¿No le parece muy interesante esto? ¿Alguna vez experimentaron algo de esto? Imagínense ustedes un corcho. Un corcho. ¿Qué tengo que hacer para sumergir? Tengo que empujar hacia abajo. Tengo que empujar hacia abajo el corcho para poder sumergir. Asimismo, en este caso, el bronce con el mercurio. Bueno, ya vamos a ver algunos ejercicios que son sumamente interesantes, pero primero vamos a establecer esto que viene. Ahí vemos una balanza. ¿Para qué sirve esa balanza? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa balanza? Esto generalmente se aplica. Hoy en día hay métodos modernos, ¿verdad? Métodos más sofisticados para detectar y para calcular el volumen de un cierto cuerpo. El volumen de un cuerpo. Entonces, vamos a leer un poquitito y vamos a ver a qué conclusión llega esta parte. Es un problemita otra vez. Cierto objeto de metal sólido tiene una forma tan irregular que es muy difícil calcular su volumen por medios geométricos. Para medir con el metro, con el centímetro, es jodido porque tiene una forma muy irregular. Bueno, utilizar el principio de flotabilidad para encontrar su volumen y su peso específico. Muy bien, qué interesante. Sin necesidad de medir su volumen. En primer lugar, se determina el peso, que resulta ser 60 libras fuerza. El peso del cuerpo irregular.
Ahí se ve en el dibujo dentro de un recipiente que tiene agua. Ese cuerpo es irregular. Ese cuerpo pesa 60 libras fuerza afuera del agua. Entonces, ahora, en primer lugar se determina el peso que resulta ser 60. Luego, con un arreglo similar al que se muestra en la figura, se encuentra que su peso aparente es 46. O sea, cuando se pone en agua, ¿verdad? Al otro lado, para poder igualar el peso, se mide 46 libras nomás, mientras se haya sumergido en el agua. Imagínense ustedes, 46 kilos nomás le iguala ya al cuerpo que ya está dentro del agua. Entonces, el paso siguiente consiste en trazar un diagrama de cuerpo libre que se ve. Se sabe que el peso es 60. La fuerza externa es 46,5, que era lo que pesamos, que es la fuerza de apoyo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0. Y vamos a poner otra vez la ecuación. Fuerza de flotación, fuerza externa, peso igual a 0. Nuestro objetivo es encontrar el volumen del cuerpo. Sabemos que la fuerza de flotación es gamma del líquido por volumen desalojado. Ese volumen desalojado es igual al volumen del cuerpo, no se olviden. Entonces, gamma del fluido es el peso específico del agua, que vale en inglés 62,4. Gamma del fluido por volumen del fluido, o sea, del cuerpo, más la fuerza externa menos el peso es igual a 0. Pasando al otro lado y dejamos del lado izquierdo, dejamos volumen, vamos a tener que volumen es igual a peso menos fuerza externa dividido gamma del fluido. Sustituyendo valores, obtenemos el volumen del cuerpo. Y para calcular el peso específico, que no queda otra sino que poner peso sobre volumen. Y ya sabemos que el peso del cuerpo es 60. Y el volumen acabamos de encontrar que es 0,216. ¿Qué les parece, muchachos y chicas? ¿Qué les parece? Están siguiendo la clase, ¿verdad? Sí, señor. Excelente. Perfecto. Sí, Perfecto. profe. Hugo. Sí, señor. Sí, señor. Hugo Florencio. Muy bien. Posteriormente hay unos cuantos ejercicios, ¿verdad? Unos cuantos ejercicios muy interesantes. Vamos a seguir con esto hasta la siguiente página. Y después ya vemos la estabilidad de la flotación. Otro problemita que se nos presenta. Un cubo cuya arista mide 80 milímetros está construido de hule espuma, y flota en el agua con 60 milímetros de su cuerpo bajo la superficie. Calcular la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para sumergirlo por completo en glicerina, que tiene una gravedad específica de 1,26. Bueno, fíjense ustedes, acá vemos que ese cuerpo de hule espuma flota en el agua, pero ese mismo cuerpo vamos a meter en glicerina y vamos a ver si tenemos que empujar o tenemos que estirar hacia arriba para poder sumergirlo en glicerina. Muy bien. Sabemos entonces que el cuerpo tiene una arista de 80 milímetros, ¿verdad? Pero se sumerge solamente 60 milímetros. Correcto.
Entonces, cálculo del peso del cubo. La sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0. En este caso no hay fuerza externa. Hay fuerza de flotación y peso. Nada más. Porque este cuerpo flota en el agua. Flota en el agua. Entonces, fuerza de flotación igual al peso. Y sabemos que la fuerza de flotación es gamma del líquido por volumen desalojado. Acuérdense que el volumen desalojado no es el volumen del cuerpo completo, porque no se hunde totalmente. Entonces, volumen desalojado es igual a 80 por 80 por 60 milímetros cúbicos. Muy bien. Y eso me da 384 por día al cubo. El peso va a ser gamma del líquido por volumen desalojado. Gamma del líquido es 9,81 y el peso del líquido es 384 por día al cubo. Eso que está entre corchetes es nada más que para mantener las unidades. 1 metro cúbico pongo arriba y abajo pongo 10 al cubo milímetros elevado al cubo. Eso también es 1 metro cúbico. Entonces el peso me da 3,77 newton. ¿Comprendido? Me da el peso del cuerpo en el aire. El peso del cuerpo. Ahora bien, sumergido en glicerina, ¿verdad? Vamos a tener que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Vamos a ver el gráfico B. El gráfico que está a la derecha. Sí. Perdón. En ese caso, el cuerpo, o sea, lo que se calcula es el peso de la parte del cuerpo que está afuera. No. El peso del cuerpo en el aire. El peso del cuerpo en el aire. Ese cuerpo vos metés en el agua y flota. Sí. Flota. Eso. Entonces, ¿cómo voy a calcular el peso del cuerpo? Mediante el peso del líquido que desalojó. Sí. Porque hay dos fuerzas nomás. Peso y fuerza de flotación. Yo no le estoy empujando hacia abajo ni le estoy estirando hacia arriba. Ya entendí. Gracias. Hay dos fuerzas nomás. Capaces. Ya, gracias. Maravilla. Maravilla. Hay dos fuerzas nomás, pues. Bueno, ahora sumergido en glicerina, vamos a ver qué es lo que ocurre. La fuerza de flotación menos la fuerza externa menos el peso es igual a 0. La fuerza externa va a ser igual a la fuerza de flotación menos el peso. Y sabemos que la fuerza de flotación es gamma del líquido por volumen desalojado, menos el peso del cuerpo. El volumen desalojado es completo, el volumen total del cuerpo, porque yo ya le aplico una fuerza externa y el volumen que desaloja es completo el cuerpo, ya no como en el caso anterior que flotaba. Entonces el volumen desalojado va a ser 80 al cubo. Y eso me da 512. Gamma de la glicerina es la gravedad específica por el peso específico del agua. Eso me da 12,36. La fuerza externa entonces va a ser la fuerza de flotación menos el peso. La fuerza de flotación es 6 y el peso es 3. Y me sale que la fuerza externa es 2,56 y me sale positivo. Quiere decir que la flecha de la fuerza externa que yo supuse que la fuerza externa es hacia abajo y me sale positivo el resultado. Quiere decir que yo supuse bien, que no metí la pata al suponer que la fuerza externa sea hacia abajo. Eso quiere decir que cuando me sale positivo.
Para sumergirlo totalmente se requiere de una fuerza externa de 2,56 dirigido hacia abajo. ¿Vieron qué sencillo que es esto? Por favor, demasiado fácil, demasiado clarito está todo. En primer lugar, saco el peso del cuerpo cuando el cuerpo flota en el agua. Ese peso, ¿verdad? Yo voy a poner en el diagrama del cuerpo libre cuando le meto en glicerina. Y ahí pongo otra vez mi ecuación. Y supongo que la fuerza externa va hacia abajo, en este caso. Y el resultado me sale positivo. Quiere decir que supuse bien. Bate cobio, Hugo. ¿Todo bien? Sí, señor. Sí, señor. Maravilla, entonces. Y el resto Van a necesitar una fuerza de 2,56 para poder meter bajo la superficie de la glicerina. Para meter el cuerpo bien sumergido en glicerina. Sí. Sí, señor. Bajo la superficie de la glicerina. Sí, señor. Pillapa y tema. Sí, señor. Bueno, y el resto, a ver, que quiero escuchar un poquito a alguien que me diga algo informático. Es fácil, se entiende. Se entiende, profe. Hasta el momento te estoy acompañando. Tranquilo, pa, entonces. Me alegro. Tranquilo, entonces. Si por ahí no entienden, párenme. No hay ningún drama. Bueno, vamos a seguir con esto que está interesante. Otro problemita. Un cubo de latón con aristas que miden 6 pulgadas de aristas pesa 67 libras fuerza. Se desea mantenerlo en equilibrio bajo el agua, sujetándolo a una boya. La boya, pues, flota. A una boya de hule espuma ligero. Si el hule espuma tiene un peso específico de 4,5 libras fuerza por pie cúbico, ¿cuál es el volumen mínimo requerido de la boya para que flote, para que no se vaya al fondo? Esto está interesante. A ver si comprendieron bien el enunciado del problema. Yo tengo el hule espuma, la boya. Si es grande la boya, el cuerpo que está colgado va a flotar. Pero va a flotar, o sea, no se va a ir al fondo. Le va a mantener ahí. Pero si el hule espuma es chiquitito, si es muy chiquitito, el peso del cuerpo del latón le va a llevar al fondo. Le va a llevar al fondo. Pepillavio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el volumen mínimo de la boya para que no se vaya al fondo? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar alguna opinión, ¿Se entiende bien el enunciado del problema? Sí, señor. Deberíamos calcular el volumen de la boya. El volumen de la boya, el volumen mínimo. Sí, señor, pero parece que vos sos el único que trabaja, Hugo. Cállate un poco. Que trabajen un poco los otros. Me callo, profe, me callo. Bueno, entonces, vamos
a mirar qué es lo que hace. Existe una fuerza de flotación sobre cada uno de los cuerpos, del latón y del hule espuma, de la boya. Existen dos fuerzas de flotación entonces. El subíndice F se refiere al hule espuma y B al latón. Y B al latón. Muy bien. Acá muy chiquitito hermano la letra, pero se entiende. Fuerza de flotación F es el hule espuma y B el latón. Muy bien. Vemos que las dos fuerzas de flotación, van para arriba. Eso es indiscutible. La fuerza de flotación, por más que un cuerpo se hunda, la fuerza de flotación es hacia arriba. Muy bien, tenemos dos fuerzas de flotación. En este caso no se requiere ninguna fuerza externa. Muy bien. La ecuación de equilibrio va a ser la siguiente. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Tenemos el peso del hule espuma y el peso del latón. O sea, tenemos cuatro fuerzas. Fuerza de flotación del latón más fuerza de flotación del hule espuma menos el peso del latón menos el peso del hule espuma es igual a 0. Pero el peso del latón es 67 libras fuerza. Eso me dio el enunciado del problema. El peso 67 libras fuerza, el cubo del latón. Muy bien. Vamos otra vez. La fuerza de flotación del latón sabemos que es gamma del líquido por volumen desalojado del latón. Gamma del líquido, que sabemos que es agua, es 62,4 por el volumen desalojado, que es 6 al cubo. 6 al cubo de pulgadas, porque decía que la arista mide 6 pulgadas del latón. 6 al cubo. Y después, pi al cubo sobre 1728 pulgadas cúbicas. Eso es nada más que para eliminar las unidades. Para dejar en un... Exactamente. Un pie cúbico es lo mismo que 1728 pulgadas cúbicas. Es lo mismo. O sea, un valor dividido el mismo valor es 1, no altera. Eso me da un resultado de 7,8 libras fuerza, que es la fuerza de flotación del latón. El peso del hule espuma es gamma del hule espuma por volumen del hule espuma. Gamma del hule espuma es el peso específico del hule espuma, pero volumen del hule espuma es precisamente lo que queremos. No tenemos, pues. Ahora bien, la fuerza de flotación del hule espuma es gamma del fluido por volumen del hule espuma. Gamma sub F minúscula es peso específico del agua. Finalmente ponemos todos esos valores y tenemos una sola incógnita, que es volumen del hule espuma. Resolviendo esa ecuación tenemos directamente el volumen del hule espuma. Me da 1,02 pie cúbico. Qué interesante. Significa que si se sujetara 1,02 pies cúbicos de hule espuma al cubo de latón, la combinación permanecería en equilibrio dentro del agua, sin aplicar ninguna fuerza externa. Este es un caso de flotación neutra. Ahora, si el volumen del hule espuma sea menor que 1,02, como les dije anteriormente, si es menor, evidentemente el latón le va a llevar al fondo. ¿Comprendido?
Sí, profe, comprendió. Perfecto. Bueno. Entonces, van a mirar ustedes ahora el capítulo 5, el ejercitario. Y hay unos cuantos problemas así muy simples de flotación. Yo quiero que hagan ustedes algunos. Yo quiero que hagan algunos, por lo menos 2, 3, sobre estas cuestiones. Para ir, no quiero forzar mucho en parte teórica, porque ahora viene estabilidad en la flotación, y eso tenemos que ver un poquito con más detalle, y vamos a dejar para la próxima clase. Para la próxima clase. No quiero apretarle demasiado. Estabilidad de los cuerpos sumergidos. Las fuerzas que vuelven a poner a un cuerpo en su posición de equilibrio. No quiero forzar. Vamos a dejar acá y ustedes se encargan de hacer algunos ejercicios. Por lo menos 2, mínimo 2 ejercicios de esto y ya está bien. Así la clase que viene vamos a entendernos correctamente otra vez. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Sí, profe. Excelente, ¿Qué les profe. parece? Está demasiado Profe. sencillo. Demasiado Sí, profe. sencillo. Profe, Sí. Dime. de por ahí en algún momento si si encuentro alguna dificultad para desarrollar un ejercicio, yo te puedo escribir, profe. Pero claro que sí, amigo, no vaya a dar vuelta. No vaya a dar vuelta. Me pone en el WhatsApp y vamos a resolver. No Digo hay que me rebusqué también en YouTube para encontrar alguna de tus ningún... clases, pero solamente Sí. no se puede aplicar en otros. Bueno, no importa. Vos me preguntás y yo te contesto. No te vayas a preocupar. Hola, hola. ¿Qué tal, profesor? Sí. Hola. Administrador del grupo, ¿me puedes agregar ahora cuando puedas? ¿Quién vio el administrador? Agregarle a este compañero. No sé, compañero, quién es el administrador. Ok, profesor, yo voy a averiguar. Vale, gracias. Bueno, fantástico. Nos vemos entonces la clase que viene, Dale, profe. Listo. Muchísimas gracias. Profe, Está, profe, profe, gracias. ¿cuándo final? Decime, Santiago. El jueves que viene, jueves santo ya. Sí, no importa. Vamos a dar el siguiente. Vamos a respetar la Semana Santa. Dale, profe. Bueno, suerte. Aquí marito. Dale, profe. No, profe, Quédate, suerte. quédate en tu casa. Gracias, señor. No Fuerza. chupe tanto. No chupe tanto. No, una parte nomás. Sí. Como para que Bueno. flote en el estómago nomás, profe. Gracias. Dale, Hugo. Nos vemos. Hasta luego, profe. Fuerza, fuerza. Dale. Chao, chao. Chao, chao. Profe, Sí. esa descalificación de los trabajos prácticos, eso no se alzó todavía. Todavía no corregí todo. Dale, señor. Bueno. Gracias.